Y nosotros hasta ahora, por un intenso trabajo que viene realizando el Hospital San José, de la vigilancia epidemiológica de que comenzó todo esto, que fue con el equipo interno que se conformó para la activación de protocolo, que está constituido por un equipo de 20 personas más o menos. Ahí están los enfermeros, el médico infectólogo, el bioquímico, de parte de la dirección del hospital, toda la dirección, Alicia Isler, que es la licenciada que lleva adelante este equipo, es una pieza fundamental, y bueno, y todo el resto, choferes que están a disposición para esto, se le preparó primero para utilizar los equipos de protección personal, sí o sí tenemos que hacerlo eso. La gente lo ve como algo raro, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Estamos viviendo dentro de una película, pues esto nosotros veíamos en película, ¿no? Pero es lo que hay que hacer. Hoy es la realidad. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos hoy más de 500 personas relevadas en su domicilio, con vigilancia estricta, y que se cumplimente la cuarentena obligatoria, porque los primeros vinieron de turismo y otros vinieron por otras cuestiones del Brasil, y muchos de ellos, ya más de 400, ya están de alta sanitaria porque tienen que cumplir los 14 días dentro de su grupo familiar, y también el grupo familiar, ¿no? No deben recibir visitas, para que se interprete, Claro, ¿no? sí. No deben recibir visitas, no pueden salir de su domicilio, no pueden hacer compras, no pueden recibir personas para arreglarle la luz, por ejemplo, arreglarle una cañería. Si tienen algún síntoma, nosotros les dejamos todas esas indicaciones, nos llaman a nosotros y vamos y los vemos en la casa. De todas estas personas, creo que fueron 3 nomás, de todas estas personas que se tuvieron que hacer cuarentena junto a su familia, que hemos ido a la casa a tomar muestra, ¿no? Y que dieron todas no detectables, dice nuestro resultado, pero son negativas, ¿no? ¿No detectable es igual a negativo? Sí, no detectable, exacto. No detectable es el término más técnico del resultado, ¿no? Bien. Que quiere decir negativo, por eso muchas veces por ahí no se interpreta de qué se trata, ¿no? Nosotros de todos ya hemos tenido más de 140 y pico de toma de muestra, y todos dieron no detectable, o sea, negativo. Muchos de ellos fueron tomas dirigidas hacia el Cotecar, sector de aduana, y otros lugares, personal de salud, porque somos nosotros también considerados personas que estamos en contacto directo con esta problemática. Obviamente que la diferencia nuestra es que nosotros tomamos todos los recaudos por una cuestión científica, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Y por ahí el resto de la población está aprendiendo, todos estamos aprendiendo ante esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comportamiento, doctor, de estas personas que están cumpliendo obligatoriamente la cuarentena? Bien, están cumpliendo. Al comienzo, ¿Acatan las medidas? Acatan las medidas. Al comienzo tuvimos pocos, como al comienzo como que no se entendía mucho y que no estaban cumplimentando, y que las redes sociales, amigos de otras personas, que veían a las personas que sabían que habían venido del exterior, y se le veía en la calle, ¿no? Al comienzo fue eso, después no, la gente no tuvimos más esa denuncia, ¿no? O sea que se cumplimentó. Hasta ahora nosotros consideramos no tener circulación viral porque no tenemos casos positivos, no tenemos mayormente inconveniente. Hoy por hoy tenemos un hospital donde tenemos un sector de aislamiento, solo para eso, para recibir... ¿Cómo se viene equipando el Hospital San José desde el principio de la cuarentena? Tenemos un sector de aislamiento ya hace mucho tiempo, casi cuando comenzó todo esto, yo le voy a hacer memoria, el primer activación de protocolo fue el alemán, ¿se acuerdan? Sí. Porque la definición de casos sospechosos fue cambiando también desde el punto de vista médico y epidemiológico, infectológico,
En ese momento, que fue el 12 o 13 de marzo, que fue que vino el alemán, pasó por la aduana, eran todos los que venían del exterior, o sea, de Europa, Sí. de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Japón, Sí. Irán y otros países. Esos eran los países que tenían riesgo, ¿no? Era sintomático y tuvo que estar en cuarentena porque esa persona no es de libre y todavía no sabíamos dónde dejarlo. Entonces ya nosotros teníamos en el hospital preparado un sector para el aislamiento. Esto me parece muy importante también poder aclarar, porque a veces uno, recibe o lee comentarios, ¿por qué no los dejan que se vayan nomás? Y esto me parece que es una cuestión más humana también, ¿no? Si presentan síntomas, necesitan una atención de... Claro, en ese momento todavía no estaba todo preparado, no se olviden que todavía en ese momento no teníamos la emergencia. Recién ese mismo día se declaraba la emergencia sanitaria, el 12 de marzo. Posteriormente se declaró el aislamiento, que fue después del 20 de marzo. O sea, nosotros ya recibimos mucho antes de las medidas normativas de la nación, pero sí veníamos siguiendo lo que pasaba en la Organización Mundial de la Salud, lo que venía pasando. La pandemia se determinó por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, ¿entienden? Entonces nosotros fuimos viendo la cuestión sanitaria, epidemiológica a nivel mundial, y bueno, como que primeríamos en todo eso nosotros, y ya estábamos preparados por suerte. Nosotros hemos hecho la primera reunión en Brasil, en el consulado argentino, cito en Uruguayana, para hablar de esta cuestión, porque ya habían los casos, ya estaba el primer caso en Argentina, que dio positivo, ¿no? Entonces nos reunimos las dos autoridades sanitarias de Argentina y Brasil, juntamente con las aduanas, o sea, los complejos, el centro de frontera, de nuestro y de ellos, concejales incluidos. Eso fue el 4 de marzo, ¿no? El 11 de marzo, el 10 de marzo nosotros hemos hecho ya reuniones con nuestro personal de salud para bajar líneas sobre este tema de dónde vamos a dejar los aislados, los protocolos, las recomendaciones de cómo tenemos que empezar a trabajar de ahora en más, y a lo mismo a los docentes en ese momento, que había una cierta preocupación por esta situación. Lo mismo había sucedido con la gripe A, ¿se acuerdan? Que no llegamos a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El día 11 se declaró pandemia a nivel mundial, o sea, la Organización Mundial de la Salud. El día 12 ya estábamos en Corrientes haciendo también reunidos con el Comité de Crisis de Corrientes, y así día a día fue tan dinámico. Claro, porque en sí la situación fue sorpresiva. Hizo que se apresuran todos los tiempos. El día 12, 13, el alemán, que le digo, nosotros por suerte ya teníamos disponible el lugar de aislamiento. Entonces, estaba solo, con una enfermera que ya estaba preparada, de infeccioso, con todos los elementos de protección personal para abordar esta situación. Y lo tuvimos como 10 días, y no venía la muestra y no venía el resultado porque se mandaba al Malbrán en ese primer momento y demoraba mucho. Tuvimos hasta se le dio el alta de la cuarentena sanitaria y no habíamos tenido los resultados, imagínense. Pero por suerte después la provincia adquirió el equipamiento necesario para esto y los insumos de para hacer las reacciones químicas de los hisopados para determinar el virus. El Nación le envió el 25, 26 de marzo, ¿no? A partir de ahí es más rápido. Fue todo más rápido. O sea, en 48 horas tenemos los resultados. Bien, ¿no? bien, súper. Eso hizo más dinámico, todo para la misma Nación hizo más dinámico porque... Y en el frente del Hospital San José también, la carpa que está preparada, tengo entendido, Bueno, ¿no? nosotros habilitamos esta semana porque ya estamos empezando con los síndromes febriles y los síndromes respiratorios, las dificultades respiratorias,
y según la definición de caso sospechoso, que anteriormente eran lo que venían del exterior, Sí. del otro lado del mundo, Sí. y ahora ya lo que vienen del Brasil, porque Brasil se entró en el mapa internacional el día 16 de marzo, que era Brasil y Chile los países en riesgo, y después ya éramos todos, ¿no? Claro. Así que a partir de ahí ya las definiciones fueron cambiando. Entonces, la definición actual es paciente con fiebre, 37,5, con dificultad respiratoria, dolor de garganta. Se agregó el gusto y el olfato, la Sí, falta sí, del sí. gusto y el Eso olfato. fue muy reciente, ¿no? Sí, sí, se agregó el 16 de abril. Siempre hablando de nexo epidemiológico, ¿no? El nexo epidemiológico para nosotros ya no era aquel que venía de Estados Unidos, sino el que venía de Uruguayana, Exacto, o exacto. cercano a Uruguayana, San Pablo, los camioneros, todos. Y el nexo también con la gente de transporte, o sea, los despachantes de aduana, los estibadores, todos los que trabajan con el Cotecar. Los mismos empleados de Nación que trabajan con el Cotecar son personas que son considerados de riesgo y de sospecha porque están con el nexo epidemiológico, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Ajá, exacto. Recientemente, bueno, 2 casos sospechosos internados en Paso de los Libres. Usted me dirá si siguen internados según el parte del comunicado. Que también, bueno, la buena noticia, dieron como resultado no detectables. Mira. Y la pregunta por ahí de pronto que más recibí de la gente, doctor, es ¿por qué el hecho de traerlos a Paso de los Libres? Seguramente una justificación que usted la puede dar. ¿Por qué lo traen a Paso de los Libres, me decían, por ejemplo, y no a Corrientes Capital? Mira, el protocolo inicial es Corrientes, después tenemos 3 hospitales de referencia en el interior, que es Goya, Libres y Santo Tomé. El protocolo inicial es paciente con diagnóstico de COVID positivo que requiere internación, es derivado a Corrientes para ir a las instalaciones que en 50 días el gobierno de la provincia dispuso o adquirió con un gran esfuerzo económico y de humano para preparar un hospital de campaña de semejante envergadura, con respiradores, con camas de internación suficiente como para atender en las mejores condiciones al correntino, todo el correntino. Eso está previsto, es el gran hospital de campaña que está en el hogar escuela, ¿no? Ustedes lo habrán visto. Sí, vimos las imágenes también. Y hace mientras poco también inauguraba. se incorporaron respiradores construidos En Corrientes. localmente, ¿no? Por chicos nuestros que estudian, que están en Rosario, que fueron previamente analizados por los profesionales epidemiólogos, infectólogos y terapistas si eso era factible, y bueno, dio resultado. Hoy tenemos fabricación propia, ¿no? Que ese era el inconveniente también, que no se conseguían los respiradores. Entonces, con relación a eso, nosotros somos hospital de referencia, o sea, un paciente que viene del interior nuestro, de nuestra zona. A eso viene el nombre de regional también. ¿No? Regional, exactamente. Nosotros estamos preparados para ello, entonces lo recibimos en todas las condiciones de prevención y de bioseguridad posible para que el hospital no se infecte, no se contamine. Por eso tenemos el área de aislamiento. Viene en una ambulancia también con un personal debidamente protegido, con todo el equipamiento de protección. Ingresa por otro lugar del hospital, no ingresa por la guardia. Normalmente todos los pacientes deben ingresar por la guardia, no se ingresa por la guardia. Por eso tenemos sumo cuidado y en la guardia, y en la guardia tienen precisa indicación de hacer una serie de preguntas previa a la atención. No podemos contaminar el hospital, ¿no? Para eso tenemos ese sector. Entonces ingresa por otro lado y va directamente a ese sector. Primero la carpa y después al sector de aislamiento. Entonces el hospital está sin contacto alguno, el personal del hospital, ni un contacto con ese sector, salvo el equipo que está preparado para el tratamiento de esta problemática. Está claramente delimitado. Está delimitado, o sea, no se contamina nada. Eso le quiero llevar tranquilidad a la gente, que traerlo acá no va a significar contagio, porque se hace como corresponde, con toda la bioseguridad. A mí más me preocupa por ahí el que cruza de Brasil sin las condiciones de bioseguridad que nosotros
tenemos, porque eso nosotros lo sabemos y cómo lo Bueno, aplicarlo. ese es un punto muy crítico que me gustaría charlar con usted. Recientemente se ha acercado un vecino hacia nuestros estudios realizando una denuncia pública justamente de que sabe y tiene conocimiento de que cruzan personas de Uruguayana por el puente y de que ingresan a la ciudad, de que hay mercadería de Uruguayana circulando. Y me gustaría hablar de esto y bueno, también el sector de camioneros, en su momento muy debatido. ¿Qué sucede con el tema del corredor sanitario? ¿Cuál es la metodología de trabajo allí en el puente? Bueno, sí, para que, no sé si se aclaró, lo del hospital, todo lo que venga por el lado de médico, de derivación, eso está garantizado, que la gente se quede tranquila, porque está todo garantizado, que no hay contagio y no va a haber contaminación del hospital. Por el lado camionero en su momento era una preocupación porque todo fue un aprendizaje de ellos mismos, nosotros que fuimos a informar qué es lo que debían hacer, estábamos presentes en el Cotecar ya también con todas las medidas, les rociábamos alcohol en gel en las manos a todo el personal, tratábamos de que mantengan la distancia, le tomábamos la temperatura, o sea, nosotros el trabajo venimos haciendo hace 60 días todo esto, ¿no? Muy intenso el trabajo que venimos haciendo. Pero bueno, teníamos que garantizar ese corredor sanitario, ¿no? Porque acá el inconveniente fue una disposición que no podían entrar a su hogar. Y ahí donde hubo el conflicto, el camionero de Libre que viene de Brasil, ¿no? Sí. Porque si son de otros lugares, una persona X de otro lugar no va a ingresar. Y está bien. Porque todos los pueblos cuidan de esa forma. Yo de Libre me quiero ir a Córdoba y no me van a dejar entrar, probablemente, salvo que tenga una justificación lógica para entrarlo, ¿no? Pero acá el punto de inflexión eran justamente aquellos camioneros que son de Libre y Libre. obviamente tienen su familia y todas esas cosas, entonces se generó un conflicto. Ellos decían que no tenían las garantías suficientes porque los baños no estaban en condiciones, por un montón de cuestiones. Sí. Y bueno, nosotros lo único que hicimos es darle un protocolo de actuación para que le den al municipio, a ver si el municipio le autorizaba a que ingresen a su vivienda. Porque ahí también hubo como un punto de inflexión, ¿no? Estaban quienes decían que hospital autorizó, no autorizó. No es así, eso no es así. Nosotros nunca autorizamos, nosotros lo que hicimos es darle un protocolo, porque ellos no saben cómo manejarse y bueno, aprendieron un montón con esta cuestión, para que lo ofrezcan al municipio, y el municipio, bueno, ofreció la alternativa del corredor sanitario, en donde está garantizado, de la COVED, allá del Metroloc, no sé el lugar de ellos, que está fuera de la ciudad. Vienen por afuera de la ciudad, ingresan a la ciudad, tienen un control allá primero, al ingresar a la aduana acá hay un control también, adentro de la aduana también se les sigue controlando a ellos y cuando salen terminan todas sus actividades, dejan la carga, ahí va a terminar al corsódromo donde está parte del personal de salud nuestro, que controla la temperatura, controla el tema del gusto, el olfato, le hace firmar una declaración jurada, que está en cuarentena, por el nexo epidemiológico, él y su familia, y el municipio también le da algunas planillitas de lo que... Así funciona el corredor sanitario. Así que funciona el corredor sanitario y puede ingresar a su vivienda. Tiene que cumplir la cuarentena. Donde no cumple, y está penado si no cumple, hasta... en un código de pena, que es el 205 y el 239, si no me equivoco. Son claramente delitos. Son delitos contra la salud pública, ¿no? Entonces ellos tienen claro eso, se le da las indicaciones de qué tienen que hacer cuando están adentro de su vivienda y que pueden ser requeridos normalmente por la empresa para volver a subirse al camión, salir de la ciudad y llevar la carga. Ese es, en definitiva, el corredor sanitario del camionero, ¿no? ¿Cree que esto vino a traer solución a esta Y problemática? yo creo que para este grupo que quería estar con su familia, que entendieron que si entran estar en contacto con su familia, quedan en cuarentena la familia también, que tienen que cumplir 14 días de cuarentena, entendieron así, perfecto. Por más que los llamen a trabajar, por ejemplo, al sexto día, tienen que cumplir los 14. ¿O cómo La familia tiene que cumplir los 14 días. Bien.
Le llaman a los 6º día la persona, el camionero, el chofer, le llaman porque tiene que salir con su camión, sale sin contacto con nadie, con toda su protección, o sea, con barbijo, con alcohol en gel, con su ropa, con todos los cuidados, ¿no? Y cómo tienen que manejarse. Ellos siempre tienen que estar arriba del camión. Bien. Doctor, hay sectores, bueno, polémicos, sin lugar a dudas, y puntos también en donde uno dice, bueno, por acá va a ingresar el virus o vamos a tener los primeros contagios. Me gustaría preguntarle, bueno, usted, ¿cuál de estos puntos considera que es el más crítico, ¿no? Puente Internacional. Puente Internacional por la es el proximidad más con crítico, Uruguayana. siempre, sí. Siempre el Puente Internacional es el crítico. ¿Cree que por ahí puede llegar a Sobre entrar el todo como está Uruguayana, ahora vamos a hablar de eso. También es el ingreso a la ciudad, que por el abastecimiento ingresan camiones con mercaderías, con distintos insumos, con distintas cuestiones que ingresan a la ciudad, que son de otros lugares, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Chaco, Buenos Aires, todas ciudades de circulación viral activa. Que Ahora, Corrientes no tiene, entonces eso también tenemos que no poder decirle que no. Controlamos la parte sanitaria y el municipio le da un salvoconducto de horas para que descargue y se vuelva a su lugar sin tener contacto con nadie. De esa manera se garantiza el abastecimiento de la ciudad, ¿no? Pero ahora lo más preocupante es lo que vos dijiste hoy. La gente me dice, ¿qué otras medidas más se pueden hacer? No, que se queden tranquilas porque las medidas que estamos haciendo son todas justamente de prevención y control epidemiológico, ¿no? Son suficientes. Bastante suficiente. Ahora no es solamente, como yo siempre le digo a varios periodistas, acá el partido de fútbol es Argentina versus coronavirus. Es 45 minutos de primer tiempo y 45 un segundo tiempo, 90 minutos. ¿La Argentina quiénes son? Somos todos los argentinos. No es solamente el sector salud o el municipio o la provincia o la policía que le está... También las personas que debemos cumplimentar. Exacto. El aislamiento obligatorio, no salir en familia. El uso de barbijo. El uso de barbijo. Respetarle el distanciamiento social, cuando vamos al comercio que vaya uno de la familia, no vayan en grupo, que no hagan vida social activa, que vayan y participen grupalmente de lugares de cumpleaños o cosas así, que no tenemos que hacer todavía. Eso. Vamos a tener que ir cambiando esas conductas y obviamente la higiene de las manos permanente y de la vivienda. Entonces, si hacemos todo eso, que también es parte del argentino, y vamos a protegernos más, porque estas medidas, que son 4 o 5 básicas, hace que nos contaminemos, no nos contagiemos, que la cadena de contagio epidemiológico o el contacto se corte. Ahora, por eso mantenemos la distancia, por eso tenemos el barbijo, y cuidemos todos esos aspectos y el contagio va a ser menor o probablemente nada. Si todo hacemos, lo vamos a vencer al virus, o sea, va a ser minimizar a lo mínimo el ingreso al virus. Yo creo que tarde o temprano el virus va a entrar. El tema es minimizarlo, o sea, que no haya gran contagio y haya un pico de contagio. Es lo que se busca, ¿no? Que aplanar la curva, que no colapse el sistema de salud. Es lo que se hizo con todo este tiempo, pero los dos únicos lugares que están rojos y que no se puede controlar o está complejo, está controlado, sí, en definitiva está controlado porque no está colapsado el sistema de salud en Buenos Aires, por ejemplo, Buenos Aires ciudad y Buenos Aires provincia, el pico se empieza a acentuar. El resto de la nación está aplanada, ¿no? Claro. Así está la hoy. mayor cantidad de casos se concentran ahí. En los conglomerados de mayor de 500.000 personas. O sea, Buenos Aires es una ciudad de mucho conglomerado de personas, es más difícil el control de esa gente. Nosotros tenemos 60.000 personas, más fácil de controlar, pero sí tenemos un agravante que es el Cotecar, ¿no? Ahí pasa un montón de gente que no entran a la ciudad, pero están en contacto con 600 personas permanentemente que después ingresan a nuestra ciudad, que son la gente del Cotecar.
Si ellos hacen su parte, y probablemente no ingrese el virus, ¿no? Si todos hacemos nuestra parte, el virus no va a ingresar. Ajá. O sea, existe la posibilidad de que sigamos como estamos. Sí, Con cero existe casos. la posibilidad. A mí me preocupa lo que vos dijiste recién, de una denuncia a un vecino. A nosotros nos ha llegado eso también. Ajá. Y Corren muchísimos rumores, doctor. corren muchos rumores. Y Ahora, nosotros, ¿existe la posibilidad de que venga, por ejemplo, y yo vecino de Uruguayana sé que ingrese? nuestra gente de Libres, toda la vida, una parte del libreño vivió de esto, ¿no? Porque es la forma que tienen de sostener la familia, pero bueno, este no es el momento. Yo le pido, si es que está ocurriendo eso, yo no soy quien decirle qué es lo que tienen que hacer, pero este me parece que no es el momento, más ahora con lo que pasa en Uruguayana. Totalmente. No es el momento de andar haciendo compras allá para venir a vender acá Libres. Toda la vida eso funcionó y bueno, fue una salida no laboral no laboral, sino de darle de comer a su familia, ¿no? Pero este no es el momento, me parece. Si eso está ocurriendo, traten de que pase este momento para que eso ocurra, porque ayer Brasil han notificado de 9 casos en el sistema de salud y 9 casos más de cadetes de la policía de ellos confirmados. O sea, de un día para otro tuvieron 18, 19 casos positivos, ya hace un mes, 3 semanas atrás tuvieron 3 casos positivos y también hablan de circulación viral, o sea, Uruguayana ya está con circulación viral. Entonces, ante esa situación yo le pido encarecidamente a los libreños que evitemos ir a Uruguayana por cualquier motivo, salvo la gente que conduce el transporte internacional y bueno, eso ya saben lo que tienen que hacer. Claro, y apelamos a su responsabilidad. Apelamos también, a la ¿no? responsabilidad de ellos, ¿no? Yo hoy dije más temprano que me parece, y me arriesgo a decir, por ejemplo, que en estos momentos, incluso con las flexibilizaciones que se han permitido, la sociedad tiene un 60% de responsabilidad en sus manos, Sí. el otro 40% del trabajo y las medidas que toman nuestras autoridades, pero si uno no cumple con su parte, la situación realmente se puede descontrolar. Sí. Doctor, bueno, y prácticas inusuales, por ejemplo, una pareja de chilenos que también intentó cruzar el río en canoa, evadiendo controles migratorios, o sea, posible es que se puedan cometer. Esas son las cosas que te generan un poquito de incertidumbre, que vos no podés certificar no va a entrar el virus. Por eso te digo que tarde o temprano vamos a tener el virus, pero por esas situaciones, no por otras situaciones que normalmente si todos cumplimos, esa gran parte de la sociedad argentina o libreña, y nosotros que ya venimos haciendo un trabajo intenso, vamos a minimizar, sí, el ingreso del virus, pero a mí me preocupa estas cosas que suceden, esta pareja de chilenos que no sé por qué violaron y no ingresaron por donde tenían que por ingresar. suerte fueron recapturados después, ¿no? Por la prefectura. Pero intentaron ingresar, eso, sí. Y eso es preocupante, sí. Y nos han avisado el protocolo del comité de crisis funcionó porque prefectura no avisó, nos fuimos a contratar la situación de salud epidemiológica de ellos y por suerte estaban en condiciones de salud, se le constató la temperatura, el tema del olfato, todo lo que dice la definición y bueno, siguió su camino, ¿no? Pero esos intentos a veces generan preocupación. Claro, exacto. Puede llegar a descontrolar la situación, claro. exacto. Doctor, supongamos, Dios no lo permita, ¿no es cierto? Pero bueno, aparece el primer caso, después detectado como positivo. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el protocolo de actuación de aparecer algún paciente? Es el mismo que hacemos todo, que ya tenemos varios. El alemán fue uno, que era sintomático, era muy distinto al último, que ya fue de otra forma. Ya personas, la familia esta con la criatura que vino de Brasil, que hizo fiebre, tenía nexo epidemiológico, estuvo en cuarentena, se tomó muestra, se dio negativo, pasaron varias personas. Después uno de Tucumán, que vino de Brasil también, una pareja de personas adultas muy mayores, con dificultad respiratoria, con deshidratación, fiebre,
muy sospechoso, pero muy sospechoso de padecer un COVID. La clínica y epidemiológicamente muy sospechoso, y sin embargo hicimos lo que teníamos que hacer, se le compensó al paciente, se le hizo todos los estudios y le tomamos el hisopado y dio negativo. Pero nos quedó la duda porque la clínica del paciente, el nexo epidemiológico, los estudios de diagnóstico por imágenes eran sospechosos, le volvimos a repetir el estudio y dio negativo nuevamente. Entonces ahí nos quedamos tranquilos. Ahí sí. O sea, nuestra parte técnica lo estamos haciendo a rajatabla. O sea, y bueno, estuvo casi 20 días hasta que fue a su casa, a Tucumán, y en buenas condiciones. Así que, o sea, nosotros nuestra parte hacemos lo mejor posible. Es más, cada vez que activamos un protocolo, el equipo revisa a ver si no tenemos errores, porque podemos cometer errores. El equipo de salud, para que la gente vea que estamos dentro del hospital y todos los servicios tienen que entrenarse en la puesta del equipamiento de protección personal, que es todo, claro, todo hasta de eso, la indumentaria, y ¿no? la indumentaria, cómo colocarnos, cómo sacarnos, entrenarnos permanentemente para cometer el menor error posible, ¿no? Y en eso estamos. Y todo esto es en el día a día, Día en todo a día, momento. permanentemente. Doctor, otro de los temas también de inflexión, después vamos a volver también al Hospital San José. Me gustaría que nos pueda precisar, por ejemplo, tema camas, ¿sí?, respiradores, que obviamente todos hacemos fuerzas de que ningún ciudadano libreño tenga que necesitarlos, pero de necesitarlo, por ejemplo, en cuanto a elementos, ¿cómo está equipado el hospital? Mira, nosotros tenemos la carpa sanitaria que se activó, que hicimos un video le quiero agradecer públicamente a Gisela Méndez Ribeiro, Sí. a dos deportistas nuestros de Libre, un muchacho Méndez, que es futbolista, que está en Hong Kong, a la Joy, que hace atletismo, las tres reinas de las madrina de las sí. comparsas, cada una de las comparsas, René y Taki, los nombres por ahí se me mezclan, pero la de Carumbé es Riguero. Renata Riguero. Y la de la otra comparsa, no me acuerdo el nombre. Milena Núñez. Milena Núñez, bueno. Y el padre Jorge Espínola, ¿no? En donde ahí eso refleja cómo nos vamos a manejar ahora si tenemos el nexo y si tenemos fiebre, por dónde tenemos que ir, ¿no? La carpa. La carpa tiene un horario de atención para no contaminar el resto del hospital. Y de ahí tomamos la muestra, va al sector de aislamiento, que tenemos disponible ahí 30 camas. Ya tenemos también un equipo de respirador ahí en ese sector para no meterlo derecho a la terapia, porque primero no va a ir a la terapia, primero va a ir a Corrientes, como dijimos al comienzo. Viene un muy descompensado y necesita respirador, va a estar ahí en el aislamiento. Tenemos respirador ahí en el aislamiento para eso, hasta que en 48 horas, o en lo posible 24 horas, según nosotros pidamos, y la disponibilidad de ellos también, de Corrientes, cuando tengamos el resultado y da positivo y requiere internación o está en muy malas condiciones, es derivado a Corrientes. Entonces, está garantizado todo el resto del hospital que no se va a contaminar. Eso con relación a las camas y cómo el circuito. Con relación al plan, un segundo plan que por ahí colapse, espero que no, tengo mucha fe que no, en Corrientes, por ese mega hospital que se hizo de campaña. Después van a ir al hospital de escuela y Llano. En el Llano hay 2 personas internadas, ¿no? Sí, y si ya Corrientes no tiene más capacidad, ahí sí comenzamos a absorber nosotros los pacientes del interior. Primero todo es a Corrientes. Si ya colapsa el sistema sanitario de Corrientes, que está muy bien preparado, vamos a recibir nosotros, Goya y Santo Tomé. Ese es el mecanismo, ¿no? Todo esto en Corrientes una vez que el paciente ya recibe el resultado y es confirmado como positivo. Primero tiene que estar confirmado, si no
Y la no. espera de ese resultado es 24 horas, atendido aquí. atendido acá en sector de aislamiento sin contacto con nadie, solo con el equipo que está preparado para esto, nadie más. Bien, bien. Otro de los puntos, doctor, y sé que también estuvieron brindando una charla, servicio penitenciario. Sí, con el servicio penitenciario hicimos varias charlas ya con ellos, capacitaciones también, porque por las situaciones que se venían dando en Corrientes, ¿no? Que lamentablemente se metió el virus por el lado del Chaco, en el servicio penitenciario, ¿no? Que la vinculación del virus es por el lado del Chaco, o sea, nosotros no tuvimos ni un correntino que no vengan de otro lado, vinieron de otro lado todos los positivos de Corrientes, ¿no? Al comienzo eran los que venían de otros países. Incluso muchos del sistema de salud. Y muchos del sistema de salud porque Resistencia, Corrientes, muchos médicos, enfermeros trabajan en el Chaco y vienen a Corrientes y viceversa, ¿no? Y ahí es donde comenzó el problema de los contagios, ¿no? ¿Qué le ocurrió también en el Chaco? El virus comenzó en el hospital prácticamente, no comenzó en la sociedad, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, eso explicarán los chaqueños. Lo mismo pasa en Buenos Aires, en algunos hospitales que tuvieron contagio de muchas personas del personal salud y los geriátricos. Los geriátricos, tremendo lo de los Pero ¿por qué pasa eso? Porque nuestro sistema de salud, en donde tenemos personal médico, bioquímico, odontólogo, enfermero, que trabajan en distintos lugares. Trabaja en salud pública de la provincia de Buenos Aires o de Corrientes, que después va y atiende en el Chaco, en este caso, claro, porque tiene eso, porque tiene un guardia o porque tiene un consultorio allá, y después viene y atiende en Empedrado, porque en Empedrado también va y hace. Entonces, al tener diversidad de lugares de trabajo, genera esto en Argentina, ¿no? Por ahí en otros países no es tanto así, pero bueno, en Argentina pasa eso. En el servicio penitenciario puntualmente, bueno, lo que preocupa es el tema de los traslados, ¿no? De internos, de agentes penitenciarios. Semana que viene, ayer estuvimos en contacto con gente del servicio penitenciario, prometieron estar en nuestros estudios y también, bueno, manifestar cuáles son las medidas que se han tomado, cuál es el protocolo de actuación también con el tema de los traslados. Pero puntualmente, ¿qué observaron ustedes como sistema de salud en estas charlas que se hicieron? Primero, la primera charla era preocupación de ellos, imagínense. Ellos tenían su protocolo de la parte de seguridad y le agregamos todo lo que es sanitario, también consensuado con el comité de crisis, porque nosotros todos consultamos con el comité de crisis de Corrientes, que ese es nuestra guía, ¿no? Sí. Y del comité de crisis de Corrientes, Nación, ¿no? Sí. Esa es nuestra línea, ¿no?, de trabajo. No es que somos todos iluminados y cada uno hace lo que quiere, ¿viste? No es así. Acá hay una línea y se hace lo que la línea se dice, ¿no? Porque hay expertos, hay epidemiólogos, hay infectólogos, hay un sistema de salud público bastante consolidado hoy en Argentina, ¿no? Con este respecto, ¿no? Acatando todas las mismas normas, ¿no? Y también de lo que viene del mundo, ¿no? Porque nosotros lo fuimos aprendiendo lo que pasó en otra parte del mundo. ¿Sí? Estamos hablando de países con un pleno desarrollo del sistema de salud y colapsaron todos. Claro, porque todos uno por ahí, colapsaron. yo le preguntaba hoy cuántos respiradores, cuántas camas. En estos países en donde colapsó el sistema de salud tenían todos los respiradores, todas las camas y de todas formas lo pudieron controlar. Igual. Entonces, para nosotros eso fue bueno porque nosotros vimos eso. Y la Nación vio eso, Salud Pública Nación, Salud Pública de Corrientes vio eso y se preparó, obviamente. Hoy Corrientes tiene gran número de respiradores que han comprado y que últimamente de fabricación propia para garantizar justamente, por una cuestión epidemiológica, la mejor atención de cada uno y que no colapse el sistema. Porque sabemos que tarde o temprano gran parte de la población se va a contagiar, ¿no? Del coronavirus, tarde o temprano. Es como fuerte, ¿no? Pero es como una virosis común, realista. Es como cualquier virus de todos los años que nos engripamos y bueno, se engripó mi marido, mi novia, mi hijo, mi abuela.
pero esto es un virus que es sumamente virulento, muy agresivo, y eso fue la preocupación, que hizo colapsar los sistemas de salud justamente, ¿no? ¿Estas estaciones frías complican el panorama? Claro, porque este es un virus del frío. Por eso que al comienzo se decía, no, pero allá están en el frío y nosotros estábamos en verano, pero el virus igual ingresó, y igual hubo contagio, ¿no? Entonces, hoy sí estamos en pleno invierno, hoy tenemos que, por eso no terminó esto acá. No tenemos que olvidarnos que todavía la cuarentena existe. Estamos en una cuarta fase en donde se flexibilizaron muchas actividades, pero la cuarentena sigue. O sea, el aislamiento social, preventivo y obligatorio sigue. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como ciudadanos nos vamos a trabajar y volvemos a nuestra casa. Y no tenemos que hacer vida social, o sea, ir a estar en lugares donde haya mucho aglomeramiento de gente. En lo posible te va al banco, si tenés cuestión de digital, hacerlo todo por digital, por tarjeta. Y si no, te va a cobrar y te va a tu casa. No esté haciendo vida social. En relación al deporte, se habilitaron todos los deportes que son unipersonales. Individuales. No lo colectivo. ¿Por qué? Para evitar los contagios, ¿no? Y entonces, si todos hacemos bien, no nos vamos a contagiar, pensándolo por uno. Claro. Ayer 24 víctimas fatales en la República Argentina. Sí. ¿Puede ser tomado eso como el comienzo de ese pico al que tanto le tememos? No, todavía no llegó al pico, según los infectólogos y epidemiólogos, no llegó al pico máximo, ¿no? Que creen que van a llegar para junio. Viste que primero, si no hacíamos todo esto, el aislamiento, el pico iba a llegar en abril, fines de abril. Pero fue exitoso, después se hablaba de mayo y ahora estamos hablando de junio, el pico. ¿Por qué? Porque estas medidas fueron exitosas medianamente, gran parte de la población argentina cumplió, pero no podemos bajar los brazos. Ahora tenemos flexibilización, pero seguimos en aislamiento. Yo me voy a comprar alimentos, voy yo o uno de mi familia y no todo grupalmente. Me voy a comprarle comida a los animales, va uno y no todo grupalmente como normalmente hacemos. Nos vamos todos, nos metemos todos, juntamos un montón de gente en todos lados. Y eso justamente tenemos que evitar, el aglomeramiento de gente. Hoy venía al canal, por ejemplo, Banco de la Provincia, la fila, esperando, la gente conversando, tomando mate, como si no pasara nada. No debería pasar Tenemos eso. que tener presente todo el tiempo, durante todo el día esto. Sí, se comprendió algo del distanciamiento, o sea, más o menos la distancia tienen, pero por ahí que venga una persona y no que venga con dos personas, vengan tres en la misma fila y ahí el que está adelante tiene tres más y el que está atrás tiene, y entonces se hace un montón de gente ahí donde va a aparecer el contagio. En lo posible, lo que nosotros decimos, tomen mate en su casa, pero no tomen con otra gente porque ahí también es parte del contagio. No se olviden que el virus ingresa por la boca, por la mucosa de la boca, la mucosa de la nariz y la conjuntiva. Por ahí va a ingresar el virus. Si estamos tomando mate con una persona que no sabemos si está infectada, y no vamos a contagiar. Tomen en su casa y en lo posible solo, y en una cola al banco no estén compartiendo el mate, por ejemplo. Nosotros prohibimos totalmente en el hospital. Doctor, los adultos mayores. Sí, sabemos que otra también parte. estuvieron trabajando con autoridades del hogar de adultos mayores, Gregoria Matorres de San Martín, y ellos también están implementando el protocolo de actuación. Nos todos los reunimos días. con ellos, sí, también para reforzar todas estas cuestiones de los protocolos, cómo hacer. Y acá el adulto mayor, el que tiene 80% de mortalidad, ¿no? Claro, son los grupos de riesgo. De mayor riesgo, o sea, personas mayores de 65 años que se contagien, por eso se insiste mucho, sobre todo en Buenos Aires, en la protección del adulto mayor, porque si se contagia uno de ellos, de 10, 8 mueren, 80% se mueren, por la cuestión de riesgo de la edad de ellos, el sistema inmunológico es débil, por un montón de cosas, ¿no? Porque ya tienen una patología, muchos de los adultos mayores, y quién no tiene hipertensión, quién no tiene un problema de salud. Entonces, y más el sistema inmunológico un poco
debilitados son los más vulnerables, ¿no? Una persona, vos que sos joven, probablemente padezca o te contagie y padezca el virus y lo lleve con un fiebre unos días y termine todo, ¿entendés? Porque no tenés una patología de base como diabetes insulino dependiente o una artritis que esté tomando una medicación crónica que te disminuye la defensa o un oncológico, ¿entendés? Esas Claro. personas jóvenes o medianamente joven adulta que tienen una patología previa, eso también son Claro, de o que mucho venían riesgo. luchando contra una enfermedad. ¿no? Por ahí te dicen, ¿y cómo se murió uno de 40 años? Pero seguro que ese de 40 años tenía un problema oncológico o tenía un problema reumático que venía tomando medicación que disminuye la defensa o alguna otra patología previa que con este virus potencia y le termina matando, ¿no? Un caso positivo que está bien de salud, ¿cuánto tiempo lleva justamente como para recibir lo que vemos en los comunicados, el alta médica? 14 días, tiene que pasar los 14 días. Y una vez que pasa esos 14 días, Primero tenemos que nosotros por protocolo tenemos que hacer 2 estudios, 2 proteínas C reactiva negativa nos tiene que dar una vez que tengamos un paciente confirmado. sí. Porque nosotros acá se pueden dar 2 casos, paciente confirmado, que va a ser en el hospital, y que si no requiere internación va a ir con toda la medida de prevención y tratamiento sintomático, porque no hay un tratamiento específico, sintomático paracetamol, mucho líquido Sí, y aislamiento en su casa. en su casa. ¿Eh? Toda su familia. Y también. toda su familia. Lo posible es que la familia no tenga contacto con él, pero va a ir a la casa. Va a tener que cumplir los 14 días y después nosotros, a ese que dio confirmado, le vamos a tener que hacer pruebas hasta que cuando nos den 2 pruebas negativas de PCR, ahí damos el alta de ese paciente. Bien. O sea, doctor, eso es todo, es más técnico, es epidemiológico, Claro. pero eso se realiza todo en todo el mundo, acá en Buenos Aires, ya tuvimos alta de COVID positivo en Corrientes, que ustedes también habrán visto las imágenes de video de pacientes muy contentos Sí, que se va a sí, su sí, casa sí, sí. Lo a ver a su pasamos familia. Porque las buenas hay que contarlas. Claro. hay que Ese ponernos paciente obviamente contentos. pasó por una internación y hasta que no se negativizó por prueba diagnóstica nuevamente Sí. de coso, no le recibió el alta. Y después sí se va. Teníamos algunas imágenes, de todas las tareas que se vienen realizando a diario en el Hospital San José. Si las tienen, chicos, bueno, las mostramos simplemente como para hacer referencia. ¿Y cuál es el ánimo, doctor, del personal del sistema de salud? Mira, al comienzo de todo esto había mucho nervio, muchos miedos. Es normal, ¿no? Es normal, obviamente, a pesar de que somos el personal de salud, el médico sabe lo que debe hacer y sin embargo hasta los profesionales tenían miedo o tenemos miedo. Y el personal de enfermería también. Ahí está. El personal de enfermería, esto fue ayer creo, si no me equivoco, de las chicos que vinieron de... Claro, de 20 libreños que Es- pudieron ser trasladados sí, sí. a Libres. que vinieron ayer y obviamente A ellos tiene también que- se le hizo se todo tiene el que hacer control. control, sí. Estos son de Buenos Aires, están estudiando en Buenos Aires, Que lo por suerte repartieron. se los pudo traer a Exacto, a casa. ahora viene otro colectivo esta tardecita, noche. Bien, me decía, bueno, al principio nerviosos. Bueno, porque nerviosos. Es normal, ¿no? Normal sentir que temor. suceda, y el enfermero también, porque el enfermero también se entiende de la cuestión infectológica, entiende un poco de lo que es la cuestión sanitaria, la limpieza, los cuidados que tenemos que hacer, pero sin embargo igual hubo mucho miedo. Entonces reforzamos todo eso con nuestros psicólogos, con las normas que fuimos dando adentro del hospital, las capacitaciones que fuimos dando dentro del hospital, los protocolos que fuimos estableciendo, el lugar de aislamiento, explicándole a todo el personal cómo funcionamos, cómo tenemos que hacer para que no ingrese Es en el servicio penitenciario fue eso, Bien. que estaban bien. dando las charlas y las clases de prevención y protocolos ahí en el servicio. Ese ya es... Ayer capaz que fue eso. Ayer, por ejemplo, también tuvieron, tengo entendido, una reunión también muy importante ustedes como directivos del Hospital San José, ¿no? Nosotros Todo virtual, obviamente. martes y jueves tenemos por Zoom virtualmente contacto con el Ministerio de Provincia, Sí. con el Comité de Crisis.
A partir de ahí ellos nos fueron bajando también y nosotros fuimos bajando, lo que te decía, el reforzar todo nuestro sistema de salud en la capacitación sobre todo, ¿no? En el uso de los EPP, que son los equipos de protección personal, cómo funciona cada servicio, el servicio de cirugía, el servicio de maternidad, del COVID, pediatría, neonatología, la emergencia, o sea, todo eso fuimos fortaleciéndonos a través de Corriente, a través del SUN y nosotros independientemente con capacitación ahí adentro del hospital, o sea, nunca paramos nosotros. Y eso generó confianza y bueno, hoy estamos bastante sólidos, el equipo interno que activa el protocolo, que son unas 20 personas o menos, también cada vez que activábamos el protocolo revisábamos si no cometíamos errores, como te decía al comienzo, porque a la hora acá de se activar trata... el protocolo, cada uno cumple un rol. Cada uno cumple un rol, sabe lo que tiene que hacer y después nos mirábamos a ver cuáles fueron los errores que teníamos y fuimos subsanando. Y hoy por hoy tenemos aceitado gran parte de esa situación, por eso le digo a la sociedad que se quede tranquila, que la parte nuestra va a estar protegida. Ahora también la sociedad debe cumplir con el distanciamiento social, evitar los aglomeramientos de personas, el lavado de manos, el uso del mate, compartir en las calles, por ahí que veo que con la parada colectiva toman mate con otras personas. La verdad que eso yo le pido que no hagan. Lo que estábamos hablando recientemente, en lo posible, así como está Uruguayana hoy, no vayan a Uruguayana. Si dependen para vivir de lo que traen de Uruguayana, yo creo que hoy el Estado Nacional está dando respuesta ante esa situación a mucha gente que hoy está vulnerable, ¿no? Con los 10.000 pesos, con el plan alimentar, con la asignación, o sea, yo creo que ese sector está contenido, no sé por qué hay necesidad de ir hasta allá, traer cosas para vender acá, ¿no? Yo le pido encarecidamente que hoy no es el momento para hacerlo. Doctor, en su momento, bueno, reclamos por parte del un bloque de Frente de Todos los concejales, optimización de la línea del 107. La pregunta es, ¿cómo opera esta línea del 107? ¿Qué tiene que tener en cuenta una persona a la hora de llamar en la línea del 107? Mira, el 107 obviamente de golpe, Dalma, entramos en el 20 de marzo, 20 de marzo, en el aislamiento. ¿Qué quiere decir eso? De golpe se cerró todo, todos nos quedamos en nuestra casa, ¿no? Secretaría de Salud cerró todas las puertas de los CAP, funcionando hospital solamente. Bueno, ¿no? ese es un reclamo diario también. Sí, hospital funcionando solo, el 107. Normalmente con toda la atención médica de los servicios de salud, de atención primaria a la salud del municipio, que son 11 centros de salud, 10 o 11 centros de salud, más 2 nuestros, más los consultorios privados también. La mayoría dejó de atender, la mayoría, porque algunos siguieron atendiendo también, cuidándose, protegiéndose, porque el médico sabe incluso lo que tiene que hacer. Cuando se los habilitó, muchos no abrieron. Exacto, muchos nos abrieron, incluso después que se habilitó, que ya pasó con más de 3 semanas, casi un mes ya, porque esto es dinámico, muchos todavía no abrieron. Imagínense, se produce un cuello de botella, un embudo, todo al 107. Obviamente que se satura el 107, ¿no? Y es lo que le explicamos en su momento, estaba saturado, también habían personas que generaban eso, le explicamos que eso es diariamente nos pasa, que llaman al 107, cuelgan y dejan el 107 sin poder comunicarse a otra persona. O sea, también tuvimos eso, tenemos que decirlo, esas son irresponsabilidades que no podemos tolerar nosotros como institución. Al comienzo no teníamos detectores de llamada, ahora tenemos. Ahora sí. Cuando nos pasa eso, nosotros le vamos a denunciar penalmente, porque eso genera también... Es pérdida de tiempo, de atención también. No podemos nosotros estar en lo que esta suele situación. suceder a bomberos voluntarios, por ejemplo, cuando Claro. denuncian falsamente un Pues, incendio. también vemos personas que consultan cosas en el 107. El 107 no es para consultar cosas. ¿Para qué es el El 107? 107 es para la emergencia, o sea, para... llamo porque estoy con dificultades respiratorias, me siento muy mal, me estoy muriendo. Bueno, el 107 es dónde vive, de esto, lo otro, con quién está. Usted no viajó últimamente al exterior, porque son
regla que tenemos que tomar, primero hacer un triage de varias preguntitas para ver a ver si es sospechoso o no es sospechoso, ¿no? Porque si es sospechoso ya va a ser atendido por otro sector, lo que te venía hablando, y se activará el protocolo. Si no es sospechoso, va a ser atendido en el hospital, en la emergencia. Por eso que también hemos notado un videíto de una persona que se enojó porque no le queríamos atender, porque le hicimos una serie de preguntas, un cuestionario. Pero en este momento es obligatorio pasar por esa serie de preguntas. ¿Dónde trabajás? ¿De dónde venís? ¿De dónde viajaste? No somos chismosos nosotros. Son cuestionarios que hoy nos obligan a hacerlo, porque la norma internacional, la última definición de casos de sospecha, nos obligan para hacer un control epidemiológico de la situación. Y saber de qué se y puede tratar de qué se está tratando, ¿no? Entonces, hoy el 107, llamás vos, Dalma, me siento mal, estoy con fiebre, me falta el aire. Y te tienen que preguntar de dónde ha viajado en los últimos 14 días, si tuvo un contacto con alguna gente que sea sospechoso o confirmado, si esto, en lo posible, si podés responder, se te va a hacer esa pregunta, ¿no? Y bueno, por esos cuestionarios tenemos que pasar sí o sí hasta después buscarle en la ambulancia o venirse en sus propios medios, ¿no? Si no pasamos por eso, y bueno, no podemos cometer errores, porque si un paciente sospechoso, febril, y un caso positivo, metemos en la guardia de golpe y no estamos preparados para ello, para recibirlo, y vamos a contaminar todo el hospital. ¿Me explico doctor, cómo el tema? Perfectamente. Consultorios externos nos consultaban, por ejemplo, días atrás, necesito un traumatólogo. Bueno, ¿Cómo mira, está operando con esa parte? nosotros también cerramos el consultorio del hospital. Funcionaba solamente el 107 cuando comenzó esto, hasta que se empezaron a habilitar los consultorios por nación, habilitaron los consultorios de forma programada con los turnos, que es, ojalá que ahora podamos lograr que se programen los turnos, sí, porque nunca pudimos hacerlo eso, lamentablemente la gente no se adaptó nunca a los programas de los turnos. Comenzar con las embarazadas, que era prioridad, imagínate vos, casi un mes y pico estuvieron sin controles, los chicos, los niños también sin controles, sin poder vacunarse. Entonces empezamos por prioridad en el hospital, comenzamos con la embarazada, con los niños, con las vacunas, y de a poquito vamos abriendo y limitando el número de consultas, porque tampoco vamos a producir aglomeramiento. Si abrimos todo de golpe, vamos a producir aglomeramiento. Exacto. Y es lo que no tenemos que hacer. Ahora, esa persona, por ejemplo, que necesitaba un traumatólogo, que estaba con dolores, ¿qué respuesta se le daría o a dónde tendría que ir? No, si no puede esperar su dolor, por ejemplo. Si está con mucho dolor, iba a ir a la emergencia, ¿no? Y ahí se le va a atender, se le va a dar un analgésico, el médico le va a brindar alguna medicación hasta que pueda atenderse con el traumatólogo. Si es por una patología crónica que ya viene y tiene que ser por una receta, puede ir al hospital mientras no tenga nexo epidemiológico. Eso es lo que tiene que entender la gente, mientras no tenga un nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga contacto con casos sospechosos, contacto con personas que vinieron del Brasil o de acá uruguayana, contacto por ahí con la gente del Cotecar, que son personas que tienen nexo y vinculación sospechosa constante. No hay inconveniente, pero esas personas que tuvieron eso, en lo posible vemos cómo coordinamos ese mecanismo de que tengan su medicación o su atención. No sé si queda claro. En el videíto que hizo Gisela y todo ese grupito está bastante claro, ¿no? Sí, sí. Y estamos desarrollando, por ejemplo, aquel que necesite, hay situaciones que pueden esperar un tiempo más. Estamos desarrollando, compramos una serie de líneas de teléfono, pues nosotros teníamos 2 y el 107. Una serie de líneas de teléfono como para empezar a hacer las consultas a un call center de atendimiento, pero programado, no que vengan a las 5 de la mañana a hacer cola, no. El que no tiene el turno programado y no va a entrar.
Esa sería también, bueno, una solución, porque imagino que ahora en invierno, por ejemplo, No queremos podrían ser gente muy haciendo cola, frecuentes si hoy las teniendo consultas. tecnología, teniendo un montón de recursos, no queremos eso. Entonces, ustedes habrán visto también que en el hospital tomamos medidas bastante importantes, que hoy todo el personal nuestro es sometido a un control de temperatura, se anota, se le pasa, ingresa le tiran, le rocían el alcohol en gel en la mano, pasan su pie en un trapo de piso embebido con agua lavandina diluida, y entramos en esas condiciones al hospital, sin temperatura, sin problema epidemiológico. Le pedimos a nuestro personal que no tengan vida social en lo posible, vayan a su casa y vengan al trabajo. Nada más le pedimos un gran esfuerzo a todo nuestro personal, es lo que debemos hacer. Y después van y se cambian. Porque eso es otra cosa que la gente por ahí no entendía. ¿Por qué todos se visten así, como médicos? No, que es justamente para que esas 6 horas, 8 horas que están en el hospital, su ropa no se contamine. Entonces se sacan su ropa que vienen de la casa, Sí. guardan y se ponen el ambo. Y todos trabajan con ambo en un ambiente donde hay muchos virus circulando. Ajá. Entonces, al terminar su día de jornada, se saca el ambo como corresponde y se pone en un sector donde no se contamine. Y Yonko ya sabe lo que tiene que hacer, va, lo retira con protección también y lo lava y lo plancha y lo prepara para el otro día. Y se vuelven a poner su ropa para irse a su casa. Eso son normas que vamos haciendo, y lo mismo con el que viene. Ajá. El que viene de visita, restringimos el horario de visita a media hora, era 1 hora, a media hora, y a una persona por enfermo. Antes eran los familiares que querían verlo, pero por una cuestión epidemiológica. Aquellas una mamás cuestión... que tienen familia, por Claro. ejemplo, también, ¿no? Sé que quieren verlo al nene, 10 personas, pero bueno, hoy no podemos habilitar eso porque estamos en esta situación de pandemia. Va a entrar uno nomás a verle media hora y obviamente le van a controlar la temperatura, le van a tomar los datos, le van a tomar, porque esa es la cuestión epidemiológica que nosotros protegemos. El CELU 794 que nos dice: buen día, Dalma, lo que denunció ese ciudadano por el vecino que estuvo en nuestros estudios anteriormente es muy cierto, dice. En Libres hay comerciantes que pasan por agua y se van de compras a Uruguayana, se quedan todo el día allá, y en las sombras de la noche regresan en lanchas. Lo peor del caso son muchos. El contrabando siempre existió, pero como dijo el DOC, no es el momento. No es el momento, ¿no? Bueno, son varios los Eso reclamos ya de a este nosotros tipo. eso no podemos controlar, Exacto, lamentablemente. ya no vendría Se nos a ser sale de de su contexto. competencia. No. Doctor, para ir cerrando, último tema que me gustaría justamente consultarle, porque estuvimos siguiendo la sesión, la primera sesión en realidad ordinaria del Consejo Deliberante. Sí, el martes. Se vio un entrecruzamiento de palabras allí de usted y la concejal Celeste Ascúa, todo lo que se generó con respecto a los gimnasios. ¿Sí? Que me parece que con la palabra del gobernador Gustavo Valdés de decir no a la apertura de gimnasios fue como poner fin a esa situación. Una prueba piloto que generó mucho conflicto y que los concejales justamente oficialistas manifiestan irresponsabilidad. ¿Cómo lo vivió usted eso? Mira, no, yo creo que no, sí, la concejala Ascúa nos trató de irresponsables, nos trató de un montón de ¿cómo te voy a decir? No me está saliendo ahora. De generar falsas expectativas. De generar falsas expectativas, de actos proselitistas, todo eso nos trató. Me parece que no es el lugar para eso, nunca hicimos proselitismo, no somos irresponsables, no generamos falsas expectativas, porque pasó con camioneros y pasó con los gimnasios. Cuando nosotros fuimos a ver, porque nosotros fuimos invitados a ver cómo era el protocolo de acción de ellos, solamente a eso, porque en todo momento le dijimos nosotros que la habilitación corría por un orden de prioridades de salud pública, de la nación, provincia y municipio, en este caso el municipio, una línea, que todavía no estaba habilitado y que no sabíamos cómo seguir. Pero bueno, ellos querían ver cuál era el protocolo de ellos y si nosotros le podíamos mejorar a ese protocolo. Obviamente que nosotros estamos para eso, para ayudarle a mejorar en la posibilidad, en el caso que se habilite. Sí.
Ajá. Entonces fuimos, constatamos, estaba bastante bien desarrollado, le dimos algunas indicaciones más Ajá. para cuidarse en el futuro cuando se habilite. Eso no es generar falsa expectativa, Y tengo eso entendido no que el es municipio fue acto invitado proselitista, también, eso no es irresponsabilidad. Obviamente que tampoco salimos nosotros como ECO a decir que fuimos al local y a decirle que se van no hicimos eso. Entonces, por eso el entrecruzamiento que que me parece que No, está bien, está bien, está bien. no es, Solamente ahí, se escucha perfecto. no fue de la mejor forma. Entonces, primero tenemos que informarnos bien cómo sucedieron los hechos, porque ellos también fueron invitados a esa situación y no estuvieron presentes. Porque si estuvieran presentes, la concejala Ascúa no iba a decir eso, lo que dijo en el Consejo Deliberante. Por eso nos sentimos agraviados todo el resto de los concejales. No fue así. Los gimnasios sabían perfectamente que estaban a expensa de lo que se decía en Nación y lo que decía el gobernador y lo que diga el intendente. Obviamente que el día siguiente se anunciaron la cuarta fase y cuáles fueron las actividades que se habilitaron. No se habilitaron los gimnasios. Obviamente que... Y ahí quedó todo en Y stand-by. quedó claro eso, pero por eso no nos puede decir que somos irresponsables, hacemos proselitismo y generamos falsa expectativa porque no fue así. Ir a ver lo que No, querían mostrar los gimnasios. Y también si nosotros le podíamos perfeccionar en el caso que Ese se protocolo. pueda habilitar los gimnasios para darle garantía al gimnasio y garantía a las personas que van a hacer gimnasia, porque nosotros estamos para eso, para asesorar y dar garantía de que las cosas se hagan bien. Es lo que le estamos diciendo ahora a la sociedad. Tenemos que hacer lo que se está diciendo, lo que le estamos diciendo, porque si no vamos a contagiarnos todos. Incluso tengo entendido que el gobernador Gustavo Valdés está haciendo los trámites, justamente consultando con Nación, presentando los protocolos Exacto, para ver restaurantes, si se bares puede. y gimnasios. Exacto. Si también nosotros nos le damos la herramienta como salud pública a los gobiernos para ver cómo en las consultas posteriores, a ver si se puede habilitar, porque el protocolo está bien efectuado, porque se puede garantizar el distanciamiento dentro de ese lugar y que esa persona no va a tocar todos los elementos del gimnasio y se puede habilitar o no, ya es decisión de arriba. Pero de ninguna manera fue así como lo planteó la concejal Ascúa. Lo mismo fue con camioneros. Nosotros nunca le habilitamos los camioneros que entren, jamás fue eso así. Pero bueno, sin embargo, de parte de ellos recibimos en las cuentas de Facebook de muchos de los funcionarios municipales mal informando a la sociedad que nosotros habíamos habilitado, jamás hicimos eso. Eso está siendo muy municipales. habitual y realmente me preocupa también. Y nosotros cuando comenzó todo esto, en el comité de crisis que se formó fue el 16 de marzo, en el hospital que estuvieron la gente del municipio, porque, y le quiero decir, que no tenían secretario de salud y nosotros todo el tiempo estuvimos al lado de ellos en esta pandemia, en esta lucha. Esto es de público conocimiento. Comenzamos con la pandemia sin Secretaría de Salud y nosotros siempre estuvimos al lado de ellos. Nunca desconocimos. ¿Prima el diálogo en estos momentos con el Ejecutivo? Sí, porque todo lo que tenga que ver con salud es responsabilidad nuestra también. Y nosotros queremos que las cosas en salud se hagan bien. No sé por qué la concejala Ascúa salió con ese mensaje ese día de la sesión, pero bueno. Nosotros queremos lo mejor para nuestros ciudadanos, queremos lo mejor, vamos a seguir trabajando con el municipio, lo que tenga que ver con la salud y con esta pandemia. Nosotros vamos a estar siempre al lado de la gente. Por eso, no sé cómo lo tomaron, pero no podemos decir, agraviar y decir cosas que no son, porque desinformar en este momento es lo peor que podemos hacer. La desinformación también preocupa muchísimo. Por ejemplo, ante estos dos casos sospechosos, por ejemplo, las redes sociales ya ni directamente ni quería entrar porque, era una situación de caos, de temor. El consejo, doctor, es esperar siempre el resultado y los comunicados oficiales. Nosotros siempre dijimos que los comunicados oficiales son los valederos. Lo mismo. Más aún en esta situación, ¿no? Sí, porque generar miedo no tiene sentido.
no es lo que nosotros estamos asesorando, al contrario, que la gente se maneje con la información oficial y no con lo que pasa por las redes sociales, porque por las redes sociales pasa tantas cosas que son ciertas y que no son ciertas, y que a eso nos llevan a cada uno de nosotros generar mucho temor, miedo y manejarnos mal en nuestra situación. Por eso nosotros pedimos que todo lo que se haga sea por los comunicados oficiales, que sean de nuestra parte, del municipio, de nación, de provincia, o ustedes que son periodistas y que se manejan con los comunicados oficiales. El resto es todo lo que es redes sociales, consuman, pero no apliquen eso porque no se sabe de dónde viene, y apliquen lo que viene de los lugares oficiales. En las redes sociales también tenemos páginas de nación, de provincia, del hospital, del municipio. Manejémonos con lo que dicen las páginas oficiales. El resto, y nos reímos, chacoteamos, pero no nos llevemos mensajes de cosas que pueden ser perjudicial para... Fuentes no confiables en donde está sin lugar a dudas la subjetividad. Doctor, lo tengo que despedir. Bueno. ¿Sí? El mensaje que le quiere dejar a la gente, obviamente, una nota larga, varias preguntas, porque bueno, el ámbito y el sistema de salud ahora es lo primordial por la situación que estamos viviendo. Sí, yo lo que le quiero decir que bueno, Uruguayana hay circulación viral, así como tiene varias de las localidades de la Argentina, como Chaco, Buenos Aires, Santa Fe, Buenos Aires Ciudad, Rosario, Córdoba y otras provincias más. Posadas se agregó con circulación viral, lo dijo su propio ministro de Salud. Son lugares de mucho riesgo. Personas que vengan de esos lugares, nosotros tenemos que hacer un efectivo control de cómo está la situación de salud. Epidemiológicamente tenemos que ver con quiénes tuvieron contacto para hacer una lista epidemiológica, una ficha epidemiológica, para poder detectar a tiempo si aparece un positivo en esos lugares. Entonces, porque la efectividad de esto es detectar a tiempo el caso positivo y poder controlar con quién estuvo en contacto esa persona que le dio positivo. Si nosotros como salud tenemos esa herramienta, vamos a controlar cualquier positivo acá en Paso Los Libres. Ahora, si no tenemos esos registros, porque hay gente que pasan en horarios no por la aduana, por otros lados, por ejemplo, lo que está sucediendo, que nosotros nos ha llegado, pero no podemos corroborar, les pido por favor, este no es el momento de hacer ese tipo de negocios o forma de vivir, porque Uruguayana está con circulación viral, lo dijo el médico que está a cargo de la institución de salud en Uruguayana, no lo digo yo, lo dijeron ellos. Sí, y aparte, todas las autoridades, el intendente también. Entonces, es un lugar de riesgo. Todo lo que es Cotecar, la gente que está ahí también está debidamente capacitada, saben los riesgos que corren y asumen sus responsabilidades, y tengo plena confianza que ellos van a hacer todo, van a cumplimentar todas las medidas. Y sé que ahora están viniendo muchas personas de esos lugares familiares que son libreños, que vamos a tener control debido de ellos. Ahora viene un colectivo de Buenos Aires que vamos a hacer la ficha epidemiológica, vamos a hacer los controles y vamos a hacer el seguimiento por si aparece algún síndrome febril o un testeo dirigido a algunos de ellos, que no se asusten, que vamos a hacerlo porque tenemos que tener certeza de cómo vienen. No es que le vamos a hacer a todo el mundo, pero vamos a hacer un testeo dirigido de hisopados para saber cómo estamos. Nuestro trabajo es justamente minimizar la pandemia. El virus en algún momento va a entrar, pero queremos que cuando entre podamos controlar inmediatamente al virus. Eso le pido encarecidamente a la población que colabore y con los mensajes, sobre todo oficiales, no se manejen con otros mensajes.